¿Cómo están? Muy buenas noches. Es el lunes 25 de abril y estamos en una edición más de En Plural. Le pedimos que nos acompañe en la siguiente hora para abordar 3 temas seguramente de su interés. Y uno de ellos es analizar a nuestro país, a México, cómo está en materia de feminicidios. Y es que justamente este día se actualiza la cifra de los meses de enero, febrero y marzo sobre los índices delictivos en México. También en esta noche de En Plural vamos a platicar sobre este movimiento que tiene el partido Morena en contra de a quienes ha llamado traidores de la patria. Este movimiento en contra de los legisladores que han votado en contra de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la reforma a la nueva ley eléctrica que pretendía se aprobara el presidente de la República. Y por supuesto, ¿qué está pasando en el estado de Jalisco en torno a las investigaciones por el magnicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval? Esto y más lo vamos a discutir con quienes nos acompañan esta noche y por supuesto con usted a través de su pantalla, pero le doy la más cordial bienvenida a Gabriel Ibarra. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buena noche. Bien, Trini, con el gusto de estar aquí con este gran auditorio. Buenas noches. Sin duda. Iván Arrazola, ¿cómo estás? Hola, Trini, buenas noches al auditorio. Guillermo Velasco. Pues un placer estar nuevamente aquí esta noche. Gusto saludarte, Trini, y a todos. Bueno, aquí estamos listos. ¿Cómo estás, Javier Alfonso Márquez? Muy bien, Trini. Bendita entre los hombres estás ahora, ¿eh? ¿Cómo ves? Muy bien. Pues aquí con muchas ganas de entrarle a los temas que me parecen muy interesantes. Oye, este tema, ¿no?, que está impactando a las mujeres de una forma impresionante. Yo creo que no solamente ha tenido un impacto mediático lo sucedido en estos últimos días en Nuevo León, sino que es una cuestión que ha movido a toda la sociedad, ¿no? No solamente nosotros como profesionistas en el análisis, sino como personas, ¿no?, que transitamos en este México. Sí, fíjate que este asunto de Devani Pacheco viene a destapar una cloaca que estaba ahí, que todos la olemos, pero que pocos nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. Fíjate, nada más en el estado de Nuevo León, cuando la empiezan a buscar, encontraron retenidas o levantadas o desaparecidas en contra de su voluntad a otras 8 mujeres. O sea, gracias al asunto de Devani logran solucionar otras desapariciones. Y esto nos habla de que hay un fenómeno enorme en el país del que pocos estamos hablando y del que poca gente se está dando cuenta. Hay denuncias ante las autoridades, pero me parece que no se le ha terminado de dar la seriedad debida a este asunto. Y un dato que hoy lo decías bien, hoy se actualizaron la información sobre esto, de mujeres desaparecidas desde que empezó la contabilidad. Estamos arribando a las 8,000 mujeres desaparecidas que se están investigando con protocolo de feminicidio, pero que pues nadie sabe dónde están, dónde quedaron, cuál es su paradero. Y lo que más me preocupa a mí, y hoy lo platicaba en la radio, es ¿cuál es la causa? O sea, ok, Devani es un asunto pequeño, pero hay un fenómeno global a nivel nacional, o un fenómeno enorme, que habla de que están desapareciendo personas y están desapareciendo también mujeres. ¿A dónde van? ¿Quién se las lleva? ¿Dónde quedan? O sea, es decir, son demasiadas preguntas que siguen aumentando y siguen quedándose en el aire. Así es, cuando tú dices este caso que es uno de tantos, ¿no? Nos referimos justo a estas cifras de presuntos delitos de feminicidio, porque muchas carpetas continúan todavía en esta investigación, pero sí hay como una ligera tendencia a la baja respecto al año anterior, que es el 2021. ¿Será que estas cifras que acaba de publicar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública está reflejando en realidad, y te pregunto, Iván, lo que nosotros estamos percibiendo a través de los medios de comunicación, a través de las propias historias que nos llegan, Iván? Mira, en realidad me parece que no. Estas cifras que, bueno, cuando las autoridades salen y nos dicen, bueno, el número de homicidios va a la baja, igual que el número de delitos, pues en realidad tendríamos que preguntarnos, cuando vemos todas esas fosas, cuando vemos esa cantidad de delitos que no se denuncian, evidentemente hay algo que no huele bien y que no está bien en el país. Como lo comentaba hace un momento Poncho, el tema de cómo realmente nos simbra esta imagen de ver a esta joven Devani en una carretera, en la madrugada,
tratando de buscar un vehículo para trasladarse a su casa y ver lo que va a ocurrir posteriormente, pues nos habla de la indefensión en la que viven las mujeres en este país. ¿Qué es lo que lo ha ocasionado? Los especialistas han señalado muchas situaciones, entre ellas la colusión que hay entre el crimen organizado y las propias autoridades, temas como la trata de personas, sobre todo del sur hacia lo que es el norte del país. Pero si vemos otras cifras, como por ejemplo, ¿cuántos casos o cuántos delitos de este tipo deben de atender los ministerios públicos? Un dato que no nos debe de sorprender es que un ministerio público tiene que atender hasta 800 casos de este tipo. Imagínense ustedes la cantidad de trabajo. Se desborda, ¿no? Es imposible de que... ¿no? Exactamente. Entonces, cuando vemos al padre de esta joven que llora y grita con impotencia, es que las autoridades no actuaron a tiempo, no actuaron adecuadamente, pues el padre de familia está en lo cierto. Las autoridades se ven rebasadas. ¿Qué enfrentan la mayoría de las personas que tienen un familiar desaparecido? Pues que bueno, te piden que esperes 72 horas, te piden que aportes más datos que no necesariamente vas a tener, y en ese mar de burocracia y en ese mar de inoperancia es donde vemos pues esta cifra de desaparecidos, ¿no? Más de 100,000 desaparecidos en el país, que Jalisco tiene una porción importante de estos desaparecidos. Realmente es una radiografía muy cruda la que nos reflejan estos sucesos, y el caso de Devani en especial pues nos pone una situación muy complicada, porque vemos cómo el país no puede proteger a sus jóvenes, no puede proteger a su población ante una situación que ha rebasado por completo a las autoridades. Y que diga el mismo gobernador de Nuevo León que están rebasados en su comisión de búsqueda, que solamente tenían, para hacer el estado que es Nuevo León, solamente 8 personas al frente de esta comisión. Sí, Guillermo. raya en el cinismo una declaración de ese tamaño, pero es cierto que es todavía más grave la frivolidad en la que se ha vivido, el espectáculo político, los distractores, cuando hay una realidad tan dramática. Y desde luego los datos duros son importantes, pero pueden llegar a ser muy fríos, porque efectivamente lo que preguntabas hace un momento, a ver, ¿hay una mejora en la estadística? Es posible, pero todo depende cómo lo miremos. Mira, por ejemplo, en el 2018, a lo largo de todo el año, hubo 897 feminicidios, al menos así lo consigna el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? En el 2019, 947, en el 2020, 948, 2021, 977, pero me detengo en 2022, que es la contabilidad de enero a marzo, vamos en 229. Entonces, a final de la historia es un trimestre. Pero insisto, tampoco hay que quedarnos en los meros números, sino más bien qué hay detrás. A final de la historia yo creo que la palabra se resume en impunidad. Porque también yo quiero destacar, todos los días vemos nuevos mecanismos, botones de pánico, se activan no sé qué protocolos, y lo cierto está en que sucede exactamente lo mismo. De pronto hay un caso alarmante, como es el de esta chica de Devani en Nuevo León, que además es un caso que se ha viralizado, un caso dramático y condenable desde luego, que está en los medios de comunicación, que ha fijado la agenda, pero simultáneamente a que la buscaban a ella había 5 mujeres desaparecidas. La contabilidad es que son 10 asesinatos al día. En México. En México, si lo queremos llevar a una contabilidad, que en todo caso es gravísimo, pero a mí lo que me preocupa es que esos datos comienzan a ser parte del paisaje y que después se activan muchas cosas, y lo que tendríamos que ver desde mi punto de vista, Trini, ministerios públicos, cómo están operando, la vinculación de la delincuencia con la policía, porque efectivamente tapar un tema así significa justamente esa complicidad, que es todavía más grave que la impunidad y que la ineficacia, que me parece que es un cóctel de todo este tema. Gente poco capaz, gente insensible, impunidad, pero también colusión. Porque de otra manera no es posible, como bien ese grito desgarrador del padre de esta chica diciendo, ya habían estado aquí, pero es el grito, me parece a mí, de muchas madres y padres de familia que tienen impotencia. Y yo quiero sobre todo también hoy hablar de los casos de los que ni nos vamos a enterar, Trini. Porque eso es lo dramático, casos que van a estar en el anonimato total, familias que hoy están sufriendo el que no encuentran a una hija,
y que efectivamente son casos que por alguna razón no se van a mediatizar. Y si que está en el culmen del asunto, que obligó al gobernador de Nuevo León a salir y que hoy además están exhibiendo su pasado frívolo, pero si hoy está saliendo todo el poder político por esta exhibición en redes, imaginemos un caso que no llega a la palestra mediática, pues es para sentarse lamentablemente a llorar. O sea que yo creo que es un clamor de impotencia ante la impunidad creciente y la falta de sensibilidad, la falta de humanidad en estos temas. Pero bien dices, ¿no? Cómo todo se empezó a fraguar en una serie de irregularidades, una pasividad por parte de las autoridades hasta que no hubo esta presión mediática, los errores. ¿Qué significa eso de errores humanos masivos? Yo nunca lo había escuchado, términos que no sé si se sacaron de la manga o la verdad yo desconozco. ¿Qué pasa al momento de justificar la ineficacia de todo un aparato de seguridad como se vio en lo sucedido en Nuevo León, Gabriel? Mira, yo creo que el caso de Devani es un botón de muestra. Y es un caso singular también porque es muy mediático. Y el 99.99% no son mediáticos, lamentablemente. Por eso digo que es un caso extraordinario. Y podría ser una referencia para el análisis de qué pasa con los otros casos. Porque si en que se le puso tanta atención finalmente ante la presión del padre, ante la conciencia que fue generando el impacto en los grupos feministas, padres de familia y sociedad de Nuevo León, y que luego impactó y trascendió a nivel nacional, llevó pues a que se pusiera atención, llevó a que las autoridades reaccionaran, y sin embargo hemos visto tantas irregularidades que se cometieron en ese proceso, algo que estaba tan visto, tan centrado, la manipulación del suceso. Hay muchas interrogantes al respecto a una versión oficial, porque pareciera pues que el caso, la Fiscalía quería enterrarlo, falseando los hechos, los sucesos, manipulando videos, y pues quedó exhibidos en un caso pues tan visto. Imaginemos aquellos que no son tan vistos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Simplemente no los atienden, no los investigan. Pero además, esto que sucede es producto de una violencia que traemos y que la verdad la magnitud la desconocemos de qué tamaño ha sido, porque los registros de feminicidios son del 2015 a la fecha. Y eso de que se está avanzando en cuanto a enfrentar la problemática de violencia, yo tengo mis dudas, porque pues son 4 meses. Habrá que esperar todo el año para hacer una comparación real, pero yo no veo cambios reales definitivamente. Y luego, esa violencia que termina en el homicidio doloso y en el feminicidio, viene creciendo desde el hogar mismo, cuando se da esa violencia doméstica y que no se denuncia, cuando se dan esas violaciones y que la mayor parte no son denunciadas. Estaba viendo yo las estadísticas, promedio son 59 violaciones diarias. ¿Cuántas de esas violaciones se denuncian? En el pasado año se cometieron 5.315 presuntos delitos de violación denunciadas, pero ¿cuántas no se denuncian? Y estas violaciones, pues muchas de estas terminan precisamente en homicidios. Entonces, yo la verdad no le veo una política clara, una estrategia clara de los gobiernos para enfrentar el problema, para buscarle darle solución, sino que muy en general lo tocan y lo vemos pues, la importancia que le dan, el valor que le dan al suceso, como lo sucede en Nuevo León, donde tenían 4 personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos. 4 personas. El gobernador, ante este escándalo, ante esta crisis de gobierno que generó, anunció que iban a aumentar 4 o 8 veces más.
pero tenían 4 personas para la búsqueda de personas desaparecidas, cuando hemos visto pues este problema tan grande que ha crecido más en otras entidades, por supuesto. Sí, porque Nuevo León está en el segundo lugar a nivel nacional, le sigue del Estado de México. El Estado de México es el estado con muchos más feminicidios o presuntos delitos de feminicidio, así le llama esta plataforma, con 39. De enero, febrero y marzo son los 3 primeros meses del año. 229 a nivel nacional y solamente Estado de México 39. O sea, Nuevo León, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Se hizo viral esto que sucedió, qué bueno, pero ahora multipliquémoslo, ¿no? Por 39, que son los que lleva hasta el momento. Y Jalisco, a ver, luego estamos pensando ahora en Nuevo León, pero si tomando esos datos que dices, a ver, en el 2021 Jalisco estaba quedó en segundo lugar con 66 feminicidios, estando Edomex a la cabeza, que repite con 132, pero hoy Jalisco efectivamente está en un séptimo lugar con 39 casos. No, perdón, con Jalisco con 10 casos. Y el Edomex con 39 en este momento. Pero estamos, insisto, en un primer trimestre. O sea que el asunto no es muy halagüeño que digamos. Sí me detengo en algo que decía Gabriel Ibarra, que me parece fundamental, y es, amén de la impunidad, la ineficacia, la frivolidad, sí hay una descomposición a nivel social. Es decir, no es que no sería justo hablar de una corresponsabilidad, porque la autoridad tiene la obligación, ese es lo que justifica el pago de impuestos en primer lugar, es abatir la violencia. Para eso le cedemos a las autoridades el monopolio de la violencia. Pero es cierto que también en familias donde no hay valores, donde no hay unidad, donde no hay conciencia del respeto a la vida del otro, donde no hay empleo, donde están los jóvenes a merced de la delincuencia, obviamente hay un caldo de cultivo que propicia, en donde no solamente hay asesinos, sino hay poca solidaridad con hombres y con mujeres. Entonces, solo así te explicas que alguien pueda, y hay quien va a decir, oye, no, en cualquier lugar puede estar una mujer sola. Pero también es cierto que hoy no hay ese valor de vigilarnos, de cuidarnos, de protegernos. Es que no tendría que pasar nada si hay una mujer sola a las 12 de la noche. No, pero te voy a decir, yo tengo una discrepancia aquí que ha sido un buen debate, te voy a decir por qué. Es cierto, el Estado de Derecho presupondría nada más que no estamos en Finlandia, ni estamos en Suecia. Exactamente. Esa es la realidad, entonces eso sí obliga a tener sentido común y a protegernos al menos de momento, porque también me parece muy aventurado decirle a una persona, ¿sabes qué? Dado que tendría que ser obligación del Estado que te cuides, sal a las 3 de la mañana. Ahí están los hechos. No se puede, no digo que sea eso, es inaceptable, pero hoy no se puede desde mi punto de vista. De hecho, cuando hablan todos de esa cuestión de la violencia, aquí hay una gráfica que tenemos que tomar en cuenta, porque los casos de delitos de violencia de género en otras modalidades que no es la violencia familiar, según esto, ya tenemos la misma cifra casi, que son 4.122, y se asemeja a los 4.186 del año pasado. O sea, en 3 meses tenemos la cifra total de violencia de género que tuvimos en todo el año registradas en el 2021. O sea, aquí el problema es que la violencia se está incrementando. No así a lo mejor, dice esta plataforma, no así los feminicidios, pero los actos violentos en contra de las mujeres van a la alza de manera impresionante. Tu primera frase fue la correcta. La violencia se está incrementando, incluyendo la violencia en contra de las mujeres. Feminicidio significa, es la definición oficial del Gobierno de México, la muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio. Es la forma más extrema de violencia en contra de la mujer. A ver, el asunto de esta muchacha de Nuevo León se empieza a investigar primero como una desaparición. ¿Recuerdas? Los primeros días era desaparecida y todo el mundo la estaba buscando porque estaba desaparecida. Luego aparece en el aljibe de este motel y el asunto se empieza a investigar con el protocolo de feminicidio. Pero habría que revisar si realmente hay un motivo de fondo que tiene que ver con las razones de género. Que la mataron por ser mujer, ¿no? No por ser... Digo, estoy elucubrando porque ya se está dando por asentado y de hecho hoy en el programa que estamos hablando solamente de violencia en contra de las mujeres, ¿no? Pero realmente esto es parte... Claro. A ver, la desaparición de personas, los feminicidios, son 2 de los tentáculos del pulpo, que es un pulpo de muchos tentáculos,
de la violencia, la delincuencia y esta descomposición que vive nuestro país. Tenemos que hacer una pausa, Guillermo. No, por favor. La pausa y regresamos, Vamos a- retomamos. Vale. Retomamos y seguimos con el tema también que nos lleva, que es esta violencia, que también desde la parte política, ¿no? Traidores a la patria, así le llaman a aquellos legisladores y legisladoras que votaron en contra de la reforma del presidente López Obrador. Regresamos con ese tema. A ver, el pronunciarse en contra de una reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador le hace a un legislador o a una legisladora ser traidora o traidor a la patria, y este es nuestro tema en este momento. Y no sé si hace un momento nos quedamos en el otro espacio hablando de feminicidio y violencia. No sé si pudiéramos terminar la charla Nada sobre más el decir feminicidio. rápidamente, Ajá. para entrar a este tipo de violencia que también es muy grave, esa violencia verbal que puede derivar en la violencia física. Exacto. Pero yo diría, a ver, me parece, en el tema anterior, más que pensar en perspectiva de género para investigar, que se investigue, porque ¿qué sucede si a final de la historia se montan un montón de protocolos y sigue habiendo ineficacia e impunidad? Se tiene que llegar con los asesinos de esta mujer, procesarlos y sentenciarlos. Simplemente diría, yo creo que tenemos que ir a un sistema de eficacia para erradicar, como bien decía Poncho, la violencia en su conjunto y de manera muy enfática la de las mujeres, sin duda alguna. Nada más diré ese punto y bueno, y ahorita que me des la palabra nuevamente, vamos al tema de esta violencia tan grave que estamos viendo con los traidores a la patria, entre Pero comillas. queda incompleto el tema, ¿eh? Porque tiene muchas aristas, porque el asunto no es nada más la violencia que sufren las mujeres, que son atacadas, que son asesinadas, sino qué está haciendo el gobierno y qué está haciendo la sociedad para enfrentar esta problemática y cómo acotarlo. Porque ha habido muchas opiniones en ese sentido respecto a que no deben salir a ciertas horas de la noche, a que si salen tienen que avisar para saber dónde están. Pues ¿por qué tendrían que avisar? Pues se supone que el gobierno, el Estado, te da seguridad. El asunto es que no te ofrece esa seguridad, y el asunto ahí es qué debe hacer el gobierno, qué medidas de seguridad deberían de existir precisamente para ser menos vulnerables a las mujeres que salen durante el día o que por alguna otra razón salen en la noche, qué tan bien iluminadas están las colonias de la ciudad, las calles, qué tan bien funciona el C5, que grabe, que las imágenes, si pasa alguna desaparición, lo tengas, como sucedió ahora, lo vimos ahora en Nuevo León, que parece que el C5 sí funciona. ¿Qué cultura, qué educación hay al respecto también para atacar el problema de fondo? Porque es un problema de violencia que traemos también de generaciones, ¿no? Tan así que se repite como al día a día de una forma muy desechable, y que pareciera que en este ámbito violento en el que estamos sumergidos, no por voluntad, sino porque a veces como que nos meten en esta discusión, y quiero entrar justo a esta violencia contra las legisladoras y los legisladores que votaron en contra de la reforma. Cambiando ya de tema, ¿no? Y entrando a este tercero. Déjame te ayudo para enlazarnos en el tema. Es que lo que dice Gabriel Ibarra tiene mucha razón. ¿Qué se hace desde el ámbito público, desde la autoridad, para erradicar los índices de violencia? Hablando de la delincuencia, feminicidio, crimen, etcétera. Se hace poco. De hecho, contrario. se hace lo contrario. Exactamente. Porque desde el poder, desde la mañanera, desde la Cámara, desde diferentes ámbitos del poder, se está promoviendo una forma de violencia que la han bautizado como polarización. Y en este país está sembrando la idea de que si no eres mi amigo, eres mi enemigo. Si no piensas como yo, eres mi enemigo. Si no apoyamos a la misma expresión política, a veces lo trasladas al fútbol. Si no le vas al mismo equipo que yo, entonces somos enemigos. Si desde el gobierno se promueve esta idea, pues ¿qué podemos esperar en el ámbito de la calle, no? Por cierto, la delincuencia no solamente se da en las noches, también se da en el día. La Cámara sesiona día y noche, ¿no? Exactamente. Ahora tienen que llegar a dormir ahí para poder sesionar. ¿De qué cámara estás hablando? La Cámara de Diputados. Exacto, hay que...
Oye, yo un complemento a esto, muy rápidamente. A ver, primero es una estrategia, justamente en ese país tan crispado y donde el rencor se exacerba, el presidente López Obrador lucra con este tema, porque electoralmente le da resultado y le puede dar. Por tanto, el presidente de la República, le digo este tema rápidamente, él sabía que la reforma energética no tenía posibilidad, pero es una oportunidad. Por eso la lleva ahí, al extremo, para seguir polarizando. Y entonces él tiene material de campaña. Esto ya marcó la pauta de lo que van a ser las campañas en el 22, 23 y 24. Polarización total. Ahora, en estricto sentido es un despropósito y un riesgo, porque efectivamente el poner en la picota a los legisladores de oposición, tildándolos como traidores a la patria, mostrando el Código Penal, ¿no? Para ver cómo está tipificado el asunto, cuando no va a proceder absolutamente nada, pero es un linchamiento público, porque efectivamente en las huestes López Obradoristas esto sí puede despertar o provocar incluso riesgo para estos representantes populares que, ojo, son representantes del pueblo, ahí sí, son electos democráticamente. Por lo tanto, atacar ferozmente a los legisladores es un golpe al pueblo de México. Hay que verlo así, son nuestros representantes. Nos guste o no nos guste, están ahí y en un esquema democrático. Fíjate la barbaridad del tema. Hacer el festival de la soberanía para colocar un muro en donde aparecen las fotos de los legisladores e invitar a la gente a que escriba ahí, que son frases de odio y demás. Cuando dices en la democracia, hay iniciativas que prosperan, que no prosperan. Es lo propio de la democracia. Y para eso le cedemos a los representantes populares justamente la capacidad de aprobar o no aprobar algo. Así que por donde lo veas es un despropósito, es antidemocrático, pero es una estrategia política del presidente López Obrador. ¿Qué es ser traidor a la patria, Iván? ¿Qué es ser traidor a la patria? Eso es algo que no está establecido en la Constitución. Sí se habla de un castigo, pero no está, digamos, cuál es el significado que tiene, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, que es un país donde la traición a la patria es cuando un político entrega información confidencial a un gobierno extranjero. Nuestra legislación no contempla nada de eso. Y eso es una cuestión que, digamos, impide, como lo dice Guillermo, pues que una persona pueda ser juzgada por traición a la patria, ¿no? Debida como, vamos a decirlo así, esta indefinición, ¿no? Legal. Pero por otro lado, me parece que en este tema en particular, la ciudadanía no le termina de quedar claro exactamente qué era lo que estaba en juego al aprobarse o no esta reforma energética. Morena lo vinculaba con que, bueno, si se aprueba la reforma, van a bajar los costos de la luz, lo cual, pues evidentemente sabíamos que no iba a ser. En realidad, pues lo que propone la propuesta del presidente es concentrar más poder, más atribuciones en la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, 6 de cada 10 mexicanos no sabían en realidad o sabían muy poco acerca de qué era esta cuestión de la reforma energética. Evidentemente lo quieren llevar hacia otro terreno y se quiere sacar raja política de esto, alegando cuestiones como que si no se aprobó la reforma energética, pues van a subir los costos de la electricidad, lo cual pues es una mentira evidentemente. De hecho, quien subsidia la electricidad en este país, pues es el gobierno federal. Si quieren quitar los subsidios, evidentemente, pues ahí sí podría haber una cuestión de incrementos, ¿no? en los costos. Me parece que esto es peligroso porque la polarización se da en todos los sentidos. Estamos viendo en redes sociales cómo aparecen las imágenes de estas legisladores y legisladores acusándolos de traidores a la patria, pero por ahí también aparecen imágenes del presidente diciendo es un traidor a la patria porque dejó sin medicinas a millones de ciudadanos. Esto pues también es parte de una estrategia de polarización de yo te pego, tú me pegas a mí. En realidad esto no nos va a llevar a mucho. Hay una parte allí donde ya legisladores de oposición han denunciado ante la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, esta cuestión de que pues bueno, están siendo atacados y pues a ver la ONU qué pronunciamiento tiene ante esto, pero definitivamente de que se promueve un discurso de odio desde las instancias gubernamentales no se puede negar, ¿no? Ahí está. O cuando dicen fusilar, ¿no? Pacíficamente. Fusilar pacíficamente. Pero A ver. haz un paredón para un fusilamiento pacífico. Ignacio Mier se llama ese diputado de Morena, que dice que bendito Dios que tenemos ese para fusilarlos. Fíjate nada más, pero no es el único. Otra diputada de Morena dijo que era el momento de crucificarlos. O sea, estamos hablando de fusilamientos, de crucifixiones.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se puede jugar con los términos? Exactamente. Cuando a lo mejor ellos están diciendo, ¿no? Como le decían a Fox, lo que Fox quiso decir es que, ¿no? Y tenías que explicar para qué utilizaba esos términos o cómo la gente lo va a asumir de manera textual, lo que significa fusilar y lo que significa crucificar. Claro, pues si estás abonándole a la polarización, yo me pregunto, ¿dónde quedó la República del Amor? ¿Dónde quedaron los abrazos? Es No que vale. Era el decálogo, hay ¿no? amor y desamor. Hay una violencia verbal desde las alturas del poder. Entonces, se vuelve más complejo el tema de combatir la violencia cuando desde el mismo gobierno se alimenta el odio, lo de la lucha de clases, ricos y pobres, o pobres contra ricos, conservadores, liberales contra conservadores, héroes y villanos, que es la historia precisamente de cómo se ha construido este país, y que ese divisionismo pues no nos ha dejado nada positivo. Gracias a ese divisionismo perdimos más de la mitad del territorio ante el imperio del norte. Entonces, fomentar el odio, la confrontación, pues es muy destructivo, y entonces contradictorio precisamente contra ese discurso de abrazos, no balazos, que el presidente ha presentado, pero que la verdad, pues, la realidad es otra completamente. Entonces, muy peligroso esto que el manejo que le ha dado el presidente y la Cuarta T, porque finalmente lo que sucedió en esa votación del domingo, en que no logran construir esa mayoría calificada para que se aprobara la reforma eléctrica, pues es la democracia, simple y sencillamente. Sabio aquel legislador que precisamente previó este tipo de situaciones, de no darle todo el poder a un partido, y estableció esas limitaciones de la mayoría calificada para evitar precisamente que un gobierno democrático cayera en un autoritarismo, y un autoritarismo que puede rayar en una dictadura. Entonces, yo celebro el que exista este tipo de limitantes, este tipo de candados, para evitar que esa soberbia del poder de imponer, de avasallar, sea la que vaya adelante. Entonces, no es democrático eso, precisamente de que de acuerdo a la ley se pierde una votación, no avanza una reforma constitucional. Y bueno, finalmente son modelos de gobierno, visiones de gobierno, de transformación de un país, y aquí como que los de la Cuarta T quisieran que nada más su voluntad fuera la que se impusiera. Sí, una sola visión del país. Un monopolio, una visión maximalista del poder. Y bueno, pues ese no debe ser México. Hacia allá no debemos de ir definitivamente. Ahora, también hablan desde la fuerza que les da la ignorancia, ¿eh? O sea, además de la polarización, si tú escuchas la narrativa de Delgado o de Citlali, es de verdad una cosa espantosa. No solamente por la violencia, sino por la cantidad de disparates señalados en torno a lo que significa. Es más, quienes vieron, nunca había tenido tal rating el canal del Congreso. Estar en Domingo de Resurrección, 7, 8, 9 de la noche, viendo el canal del Congreso, pues es una cosa muy notable. Sí. Pero quiero decir, de gran pobreza las intervenciones de Morena y también del bloque opositor, con honrosas excepciones, hay que decirlo. Es decir, hubo una polarización en torno a ese tema. Ahora, ¿qué es preocupante? Que cara a la democracia en México, otros asuntos muy relevantes en donde tendría que haber consensos no se van a dar, porque hay una polarización brutal. ¿Qué es positivo para la oposición? Que hoy se mostró músculo, y para la sociedad queda la percepción clara de que el presidente no es invencible. O sea, me parece que es un tema interesante que puede marcar una pauta, incluso cara al bloque opositor a Morena, porque efectivamente ahí sí jugó toda la oposición contra la reforma del presidente, y eso me parece que cara al proceso de equilibrio democrático, me parece que fue algo muy positivo. Y que va pasando el tiempo y que le van cambiando la versión completa al presidente Poncho, ¿no? De que ya sabía que no se iba a aprobar, ya estaba planchada de esa forma, ya Estados Unidos, con tantas visitas que había hecho en México, ya sabía el presidente, pero tenía que seguir con este discurso para aquilatarlo, atesorarlo, como lo comentaron hace un momento, para estos procesos electorales
que vienen? Mira, tal cual es una herramienta de campaña, de promoción de Morena o de quien vaya a ser de cara a los procesos, como dijo Memo, 22, 23 y el importante que es la sucesión presidencial en el 2024. ¿Por qué? El asunto va ahora a la Suprema Corte y ahí le va a dar todavía más al presidente para estirarle al mismo tema. Y el asunto de los traidores pues va a tener también sus efectos un buen rato. Por cierto, los que se están rasgando las vestiduras, porque hablo de los del bloque opositor, el PRI particularmente, cuando antes de la votación algunos diputados del PRI parecía que se habían cambiado, el mismo PRI los estaba quemando igual. Decía, este es un traidor a la patria porque la narrativa era la mismita, ¿no? Digo, porque están jugando el mismo juego los dos, nomás que unos desde el poder y otros desde la oposición. Nuestro sistema político está diseñado, por lo menos en el papel, para tener contrapesos. Pero en este país parece que se acabaron los contrapesos porque se acabó la diversidad de pensamiento. Quien no piensa igual que quien ejerce el poder se convierte hoy en un traidor a la patria y no tiene cabida en las decisiones del país. Híjole, no hay es que debate a la parlamentario. pausa. Rápido. Hay que saber diferenciar entre lo deseable y lo posible. Creo que es lo que no midió bien el presidente y además es la primera reforma constitucional de un presidente que es rechazada. ¿Qué pasó? Pues no hubo construcción de acuerdos, no hubo diálogo, no hubo negociación, no hubo buena política. Con tantas mesas que se... Y la fuerza de Estados Unidos, que aquí quedó de manifiesto. Hoy con la declaración de Trump de decir que se traía al presidente tronando los dedos, que es otro tema, pero a final de cuentas dijo, nadie se había sometido así, doblegado. Pues lo mismo aquí, ahí están los intereses norteamericanos y las grandes empresas. Así que ya podrá el presidente decir misa, pero al final de la historia aquí se alinearon intereses muy potentes. Así es, la pausa y ya regresamos en plural. Bueno, ya estamos de regreso platicando con Alfonso Javier Márquez, Gabriel Ibarra, con Iván Arrazola, Guillermo Velasco en esta noche. Y un tema que sin duda ha continuado dando información, ¿no? Y es justo el magnicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval, la detención de este propietario de este lugar, este restaurante, bar, donde fue asesinado y posterior también detención y pues asesinato por llamarle el fallecimiento o la muerte de este personaje, el Chopa, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. ¿Se acabó ahí con la muerte de este sujeto la investigación del presidente, del exgobernador Aristóteles? A mí me da la sensación, sin ser yo investigador ni criminólogo ni nada, que hay una prisa por cerrar este caso. Y el caso está prácticamente cerrado, y ya lo había dicho el gobernador, en el sentido de que pues, solo faltaba agarrar a los culpables. Ya agarraron a los culpables, al presunto autor intelectual, que era el presunto jefe de la plaza en Puerto Vallarta, que se identifica como el que lo mandó a asesinar. Faltarían los dos autores materiales, que son los sicarios, que pues, es gente que puede caer o puede no caer. Claro, nunca. Es la última parte del eslabón, pero es la menos relevante. Personas que tal vez ni siquiera sabían a quién iban a matar o por qué le iban a matar. Ahí les pagan por despacharse un cristiano y así lo hicieron. Con esto, con la muerte del Chopo y con el Chopa y la detención del que ahora resulta que era dueño del bar, que antes habían dicho que nomás era el administrador, ahora resulta que es el dueño, el tal Manu Vaquita, yo creo que ya no van a seguir investigando, van a decir, caso cerrado, se acabó. El diario Reforma hace unos días justamente cabeceaba así el tema diciendo narcojunta previo al asesinato de Aristóteles Sandoval. Es decir, hay cosas que se iban quedando más claras, por así decirlo, respecto a qué sucedió y quiénes podrían estar implicados en el asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval. Pero coincido con lo que dice Poncho y me hace pensar en dos casos. El asesinato de Colosio, en donde todo aquel que investigaba un poco o con ellas saliendo de evidencias moría. Esa es una realidad, o si lo llevas al plano de la ficción, la famosa película del informe Pelícano, que en realidad era lo mismo. Es decir, conforme había una pista para llegar
justamente a dar con los culpables, esa persona fallecía. Entonces, hoy el Chopa en esa refriega muere. Y vamos a suponer que no fuera el único o que fuera el autor intelectual incluso de dicho asesinato, hoy ya no está y si era una pista fundamental. Podría haber, que ese es el tema también a investigar, podría haber otros cabos sueltos también en quienes estuvieron en esa reunión, porque no eran los únicos, este socio de ese bar y el Chopa. Ahora, me llama la atención también desde la perspectiva política que el tema, aunque es por la dimensión que tiene y al ser el narcotráfico, hay una línea federal, pero el tema no es fortuito que se lleva a la mañanera con el subsecretario de Seguridad para advertir justamente esos datos, de alguna manera, vamos a decirlo así, exhibiendo a Jalisco en este tema. O sea, el control de la operación mediática al respecto, en todo el manejo, es absolutamente federal, y me da la impresión que las autoridades locales se quedan como el chinito, nomás mirando alrededor de lo que aquí está pasando. Que es grave porque no habíamos tenido desde mucho tiempo atrás, creo que se cuentan muchos años que haya habido una agresión de esa magnitud, ¿no?, contra un líder político del Estado como es Jalisco. Y no podríamos quedarnos solamente en esto que se ha revelado, en estas juntas, ¿no?, estos videos que se vio cómo se reunieron previamente o cómo sí llegó a saludar a Aristóteles Sandoval en el lugar, etcétera. ¿O sí dejarlo así? Pues mira, es un caso muy particular, como lo has referido. Es un magnicidio, pero han pasado 2 años. Ocurrió el 18 de diciembre de 2020. Y bueno, ya estamos en 2022. Pasado demasiado tiempo y en un lapso muy corto, al parecer, pues esto se ha, como lo dice Poncho, pues ya resuelto, ¿no? Llama la atención esta colaboración que hay entre la Federación y el Estado de Jalisco, el hecho de que este personaje, Manu Vaquita, lo detienen en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Amadero. Llama la atención cómo muere el Chopa, que él es el que agrede a la Guardia Nacional y posteriormente la Guardia Nacional repele la agresión y muere en un hospital del IMSS. O sea, hay muchos detalles ahí que pareciera que en una semana esto ha quedado resuelto, pero la realidad es de que sigue dejando muchas dudas. ¿Cuál fue el móvil, ¿no?, del crimen? ¿Por qué? Y lo dice la exesposa del propio Aristóteles Sandoval, ¿no? Esa es la gran pregunta. Ella no está porque conforme. Independientemente de si fueron estos los autores intelectuales y materiales, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué le quitaron la vida? Y pues si eso no se esclarece, pues para mí no quedó claro el tema. Por decreto lo están cerrando prácticamente. Sí tiene una lógica, ¿no? Sí tiene una lógica de que pudo haber sido así como lo señalan, pero no hay elementos ¿Sólidos? claros, sólidos, que lo muestren, porque pues se señala que fue esta persona la que estuvo ahí 1 hora antes que llegara Aristóteles, si no mal recuerdo, que habló con el dueño del bar, él se fue, y luego que llegaron 2 personajes que fueron los que lo mataron. Pero ¿qué elementos probatorios tienen precisamente para darle ese sustento más allá del dicho de las autoridades? Y luego la intervención del gobierno federal, porque inicialmente las versiones que daba la Fiscalía de Jalisco eran muy diferentes a las federales. ¿Y dónde está la Fiscalía del Estado? No la he visto en este caso, que finalmente es a la que le corresponde la investigación y seguir la carpeta de investigación, las indagaciones, etcétera. ¿Dónde está puesto? ¿Dónde aparece? Y ahí es donde a mí no me queda claro finalmente. ¿En qué momento se...? Así es. La parte del Foro Común que le corresponde al Estado no está clara. Yo creo que este asunto va a entrar a la lista de los asuntos de los que nunca supimos realmente qué pasó. ¿Por qué mataron al cardenal Juan Sandoval Íñiguez?
No, ya mataste a don Juan Sandoval, no. Posadas. Perdón, don Juan. A Juan Jesús Posadas. Se dice que fueron los Arellano, pero nunca supimos por qué. Bueno, que también hubo un intento de homicidio contra Juan Sandoval Íñiguez, ¿no? Y él lo relata también. ¿Por qué mataron a Luis Donaldo Colosio? Por ejemplo. Se presupone quién lo mandó matar, pero no se sabe por qué. ¿Por qué mataron a Jorge Aristóteles Sandoval? Nadie sabe. Quien tuvo el poder de mandarlo matar, hoy me parece que tiene el poder de reconfigurar todo este escenario, de ocultar información, de fabricar información, en fin, o de matar a otras personas en tanto cuando esas conducirían a nuevas pistas en el tema. Y también nos exhibe un poco el poder territorial del narcotráfico, que también eso es cierto. Puerto Vallarta, un lugar, lo refería Jaime Barrera en su columna, donde convive la diversión, el crimen, el turismo, es cierto, pero ahí han sentado sus reales, porque no es el único asesinato. Es un lugar en donde crece bueno, vamos, yo creo que es mucho más que el crecer la impunidad. Es un lugar de violencia. Lo que pasa es que convive con cosas maravillosas, con personas de otros lugares y demás. Pero también es importante ver que ahí han sentado sus reales y que efectivamente muchos crímenes importantes tienen lugar. Que habla del empresario Tomé, por ejemplo. Que habla del empresario Tomé, por ejemplo. También otra historia que en realidad hay una gran opacidad respecto a lo que ocurrió, pero se da en el entorno de Puerto Vallarta, con lo cual también es un foco, me parece a mí, de enorme preocupación. Y con niveles de percepción de inseguridad muy bajos, ¿no? Que están en el 26% de la población, ¿no? Se siente insegura contra un gran porcentaje que no se siente insegura. Lo que pasa es que los indicadores que generan la percepción de inseguridad son los de la delincuencia común, no los de la delincuencia organizada. Y entonces, en un sitio donde la delincuencia organizada tiene el control de todo, controla hasta la delincuencia común. Sí, ponen en orden hasta los, digamos, ladronzuelos, hasta los raterillos. Eso es una realidad, O sea, logran contener y ordenar. Es un poder paralelo, Cobran tributo, ese es el Estado fallido. Cobran tributo, que es el derecho de piso, deciden quién vive y quién muere, y efectivamente, si tú te arreglas con ellos, esa es la pena. Entonces, efectivamente, hasta garantizan seguridad en tu entorno de los ladronzuelos. En realidad, es el Estado fallido. No digo que lo estemos hoy, pero a ver, si echamos los ojos en Michoacán, ahí cada vez hay menos gobierno. Y me parece que hay que poner las barbas a remojar en Jalisco porque también hay señales preocupantes. Sí. Hablaba yo hace un momento de la ex mujer o ex esposa de Aristóteles Sandoval. Hay una deuda como en el tema que hablábamos al inicio, ¿no? De esta aparente o real impunidad, de que no hay una certeza, no hay una solución, un final de un caso donde las personas, el mexicano, la mexicana diga, bien por la autoridad, ha resuelto un caso, me siento satisfecha con lo que me están entregando, con lo que me están proporcionando, y que se cierren carpetas porque se concluye un caso. Pareciera que nos quedamos con el mismo sabor de boca que con lo que empezamos al inicio de este programa. Una especie de impunidad o una justicia un poquito o un mucho, no sé qué tanto lo aprecien ustedes, tendenciosa o alineada a. Lo que pasa es que también todos son un poco raros en este caso, estos videos. ¿En qué momento los obtuvieron estos videos donde se ve que el dueño del bar está con este líder del crimen organizado? ¿Por qué tardan tanto tiempo precisamente en llegar a esta verdad? Las condiciones en las que también Manu Vaquita pues es detenido, de que bueno, va a estar un año bajo prisión preventiva, de aquí en lo que se analiza el caso. Él en sus declaraciones dice, bueno, yo traté de ayudar a la persona herida cuando me avisaron que estaba en el bar. Hay muchas cosas que, digamos, no coinciden o no quedan del todo claras, pero evidentemente la Fiscalía de Jalisco tenía un interés también en al menos ganar una, ¿no? Pues porque en los últimos meses ha sido pues bastante cuestionada, ¿no? Pues es el tema de la impunidad que hemos hablado. Unos dicen que la impunidad es del 95%, otros que es del 98%, pero tratándose de un personaje tan importante que tuvo la responsabilidad del gobierno de Jalisco, que le quite la vida a la criminalidad y que no quede claro quién fue y que no se sancione a los que le quitaron la vida, pues ¿qué podemos esperar los demás? Entonces, Guillermo hablaba del Estado fallido,
pues eso es el Estado fallido. Entonces yo creo que habría que darle una revisión qué pasó con el contrato social. Se tiene que reinventar el gobierno, porque la verdad es que le estamos pagando los ciudadanos los impuestos y sin embargo pues no cumplen, no nos da seguridad, que es la razón fundamental del contrato social. Sacrificamos parte de nuestra libertad para que nos den protección, para que sancionen con el monopolio del uso de la fuerza a aquellos que delinquen, que rompen el orden. Entonces no está sucediendo, no está pasando. Entonces es una situación terrible la que estamos viviendo, que nos toca enfrentar. Y lamentablemente esto de la seguridad se ha vuelto un mal de muchos consuelo de gobiernos ineficientes, porque pues dicen, es que no es un asunto de Jalisco, es un fenómeno nacional. Y nacional dice, no, bueno, es que también los gobernadores, y se echan la bolita unos a otros, y la verdad es que se hace poco. Y esto del fuero, de que no me toca, si te toca, esto es... Es patearse la bolita, es la realidad. Y luego decías algo muy dramático, Trini, cuando hablas de la confianza y la credibilidad de las instituciones. Imaginemos que dieran una versión, suponiendo, y que además fuera certera de lo que ocurrió. Es tan dramáticamente, o sea, se ha perdido de tal manera la credibilidad que los ciudadanos terminaríamos por no creer, porque efectivamente todo el tiempo nos han mentido, ha habido opacidad, corrupción, y qué lamentable que las instituciones responsables de impartir justicia sean cero creíbles. Además de ineficaces, no hay credibilidad. Que yo creo que aquí, que no es el tema que nos trae, pero cómo se empiezan a sumar los factores, ¿no? El caso de las observaciones que le hacen al fiscal de la República. ¿Cómo es posible que Gertz Manero esté justo, hasta demandado, ¿no? ¿El ojo del huracán? Por quien fue su asesor jurídico del presidente de la República, ¿no? Julio Scherer. Si es el pilar central de la seguridad o la justicia en México, ¿de qué entonces estamos hablando? No, pues imagínate, si el que es efectivamente el responsable máximo de procurar justicia utiliza esa institución para venganzas personales en el plano de la Universidad de las Américas, el tema de su excuñada y demás, que también te pone de manifiesto el pleito adentro de Morena, que esa es otra historia, pero también toda la historia con Scherer significa también que hoy estamos viviendo un momento de muy poca cohesión, que será motivo de toda otra mesa al interior de Morena, cuyo único factor de unidad es el presidente de la República. Pero volviendo a lo que decías, es dramático que el máximo representante de la justicia no le podamos creer y esté demandado. Exactamente. Y está demandado por el que era el brazo derecho del presidente, ¿sí? El asesor jurídico precisamente. Y bueno, qué descomposición. Y que esta semana le dan un trancazazo en la revista de la que él es miembro. Además, y cómo la narrativa de la honestidad la hacen trizas los dos personajes más importantes del gobierno, precisamente, que se acusan de corruptos, los dos. Increíble. Qué terrible. Iván. Bien, mira, me parece, y voy a tomar el caso de Devani nuevamente para ilustrar esta situación de la desconfianza. Hay dos versiones, una que cayó accidentalmente a la cisterna, la otra es que, bueno, fue producto de un abuso y bueno, la asesinan. Cualquiera de las dos versiones va a ser poco creíble para lo que se informa a la sociedad. Tristemente, ese es el nivel de desconfianza que tenemos en las autoridades. No podemos llegar a la verdad, tristemente. Creo que estamos en una crisis, Poncho, sin duda. Hablando de violencia, esta violencia ha contribuido a que nosotras no tengamos justo esta confianza, lo decías, ¿no?, con las instituciones, y que cada vez que suceden más estas cosas y que los vemos en las noticias y que lo analizamos en estas mesas, pues es la muestra de que, en efecto, estamos en una cuerda floja. Es que históricamente nos han engañado. Históricamente nos han dado explicaciones inverosímiles. Me acuerdo del Nintendo de Carpizo, ¿no? Para las sesiones del 22 de abril. Entonces, pues es que ya es muy difícil que cualquier autoridad nos brinde versiones que sean creíbles cuando realmente de entrada la mayoría de los mexicanos decimos es mentira. Así es. Nos vamos. Muchísimas gracias. Por supuesto, Gabriel Ibarra, gracias por estar. Iván Arrazola, gracias. Gracias. Gracias, Guillermo Velasco. Gracias, muy buenas noches. Márquez. Siempre un placer. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Gracias, muy buena noche.